Me da mucho gusto recibir en Sin Censura Nocturno a Israel Reyes, experto en seguridad cibernética. Israel, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Qué gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, claro que sí. Déjame preguntarte, Israel, ¿estamos perdiendo la batalla ante esta infodemia? ¿Tenemos los suficientes mecanismos de seguridad en redes sociales? Y me enfoco en México. Pues fíjate que lamentablemente sí estamos perdiendo la batalla en el ciberespacio. Creo que tanto en México como en el resto del mundo ha sido un gran reto. La tecnología avanza a la velocidad del Internet, las leyes, la jurisprudencia, los marcos jurídicos lamentablemente van muy retrasados. Y bueno, es muy preocupante ahorita porque como tú sabes, ya en las redes hay mucha noticia falsa, hay videos falsos, hay textos falsos, pero ahorita lo que está más preocupante es cómo la tecnología, especialmente lo que es la inteligencia artificial, va a jugar un rol muy importante en las democracias. Ahorita existe el gran problema de la manipulación masiva en redes sociales. Entonces, estamos realmente ante un gran reto, especialmente en México, en las elecciones del 2021, cómo estas plataformas tecnológicas van a ser utilizadas para la manipulación masiva y al final del día cómo van a vulnerar a las democracias, pero también cómo se va a sobreponer el estatus a lo que es la libre expresión de pensamiento. Por ejemplo, digamos que ahorita tenemos oposición y alguien comenta en contra de un gobierno actual. Y cuando los bots empiezan a atacar a esa persona, lo que hacen precisamente a ese comentario es opacarlo, es suprimirlo, y esa es una violación a la garantía universal, a la garantía individual de la libre expresión. Entonces, sin duda alguna, ahorita los problemas con Twitter, con Facebook, han estado aquí en el Congreso de Estados Unidos tratando de ver cuáles son esas medidas que se pueden utilizar para estas plataformas, lo cual por naturaleza propia entran en un conflicto de interés, porque entre más usuarios haya para Twitter, entre más usuarios haya para Facebook, pues esas plataformas se cotizan más en la bolsa de valores. Recordemos que cuando nosotros usamos un producto y no pagamos por ese producto, el producto somos nosotros. Entonces, lo que ellos venden efectivamente es la información, es los datos. Vivimos en la era digital y tecnológica, pues donde los datos son el mayor activo, el activo de más valor. Pero en época democrática, en época de elecciones, lo que yo veo para México es un gran reto. El reto de los bots, el reto de las noticias falsas, el reto de los videos falsos, lo que se conoce como los deepfakes, como los fake news, pero ahora lo último, que es la propaganda automatizada, el texto autogenerado por inteligencia artificial que te haría pensar que tú estás platicando con un ser humano cuando en realidad no es un ser humano. Y eso definitivamente va a cambiar la percepción en las personas y la toma de decisiones de las personas. Para democracias va a ser sumamente distorsionada por eso. Inclusive hay un estudio importante de una compañera de la Universidad de Harvard que se llama Ekaterina Kostiukina, en la que ella ha demostrado que el uso de las redes sociales es una adicción. Ahorita nosotros dependemos de las redes sociales para tener esas interacciones sociales, especialmente en tiempos de pandemia. Revisamos nuestro teléfono alrededor de 85 veces al día en promedio, y ahorita en el confinamiento pues utilizamos más esta tecnología. Entonces, esto nos hace a crear una percepción de la realidad, porque es lo que vemos, es lo que escuchamos, pero puedes tú imaginarte cuando estés en una red social y cuando la mayoría del contenido de esa red social sea manipulado, sea falso, sea distorsionado por máquinas, por bots, por robots. Imagínate Israel, la percepción. Adelante, Vicente. Déjame interrumpirte porque no me parece coincidencia, fíjate. Estás hablando de todo esto y estamos intentando darle luz a la gente en esto que resulta hasta peligroso. Y recuerdo que la anterior ocasión que tuvimos la oportunidad de conversar, se nos caía la señal.
tuvimos problemas con la señal. De hecho, te comenté que si habría posibilidad de esas personas a las que no les gusta lo que decimos en Sin Censura, que metan mano negra, y me decías que sí. Fíjate cómo son las cosas. Mientras tú nos dabas esta explicación, que es muy fuerte y que debe de mantenernos al tanto y sí preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos, se nos cayó la transmisión momentáneamente y las visualizaciones que iban en 13, 14 mil visualizaciones y subiendo, se fueron al suelo. Me parece extraño, pero yo no creo en las coincidencias, que nuevamente abordamos este tema de la ciberseguridad, de cómo la mano negra puede, a través de la inteligencia artificial, golpear democracias, que nos ocurra esto. Dame tu opinión. Yo sé que no te estoy pidiendo que lo hagas a fondo, pero me llama mucho la atención que sea contigo y en este tema que venga esta situación. Sí, bueno, sí, recuerdo la vez pasada cuando tuvimos ese incidente. Bueno, es que realmente ahorita quien controla la tecnología, quien tiene los datos, tiene la información y tiene el poder. Y realmente ahorita hay tantas cosas en el ciberespacio, como desde ciberinteligencia, como cuando hay comentarios, los que te comentaba, cuando tú golpeas mediáticamente a una persona de interés, pues esa persona ahorita tiene su mejor protección en el ciberespacio. Ahorita casi todos entendemos que el riesgo mayor no es tanto el físico, es el ciberespacio, porque es la información. Quien controla la información tiene el poder. Esto lo sabemos desde la época grecorromana. Por eso la información era controlada. Ahorita con las redes sociales, donde ya cualquier persona puede expresar su opinión, lo que hacen los grupos de poder, los grupos que quieren tener control para objetivos específicos, pues lo que hacen es precisamente utilizar este tipo de herramientas cibernéticas, como lo comentábamos la vez pasada. Entonces, sí es un espacio, el ciberespacio es el dominio, es el espacio de dominio donde no hay legislación, donde no hay regulación, donde es el Wild West, es el viejo este. Entonces, los ataques que vemos tanto a personas, ahorita es muy común infiltrar a las personas, a los actores políticos o a las personas que van a ser políticos, porque todos dependemos de los dispositivos móviles. Es relativamente sencillo mandar un código malicioso, infiltrarlo en un dispositivo a través del segundo o tercer perímetro, que eventualmente va a llegar al perímetro cero, y a través de tu teléfono, o de lo que se conoce como un espejeo de tu teléfono, como un mirror de tu teléfono, pues pueden estar accesando todas tus conversaciones. Digo, lo vimos recientemente con el candidato presidencial electo, el presidente electo de República Dominicana. Un día antes de la elección lo hackearon, le borraron todos sus mensajes de Facebook, de WhatsApp y de Signal. Entonces, bueno, también vimos el hackeo a Twitter en contra de las cuentas de John Biden y de Barack Obama. Entonces, ahorita esos grupos de poder saben que el que controla el ciberespacio va a controlar la realidad. Es cuando decimos noticias falsas, con usuarios falsos, con páginas falsas, generan efectos reales. Y es cuando la realidad excede o sobrepasa la ficción. Pero efectivamente, Vicente, es sumamente alarmante, y yo creo que a veces en esta área del ciberespacio, donde no sabemos quién está detrás del Internet, cuando los robots, los algoritmos sociales se utilizan como lo que decimos nosotros, como una fuerza bruta para parar el tráfico, parar las visualizaciones. Por ejemplo, tus visualizaciones se pueden completamente opacar a través de un proxy, a través de poner unos dispositivos y a través de poner unos generadores de tráfico que redirigen tu tráfico que iba hacia tu página a otro lugar, para tratar de suprimir tu libre expresión de pensamiento. Digo, ya todo es cibernético. Dime, todo lo traemos en los teléfonos, dependemos de las computadoras. Esta nueva sociedad del siglo XXI es completamente diferente a la sociedad del siglo XVI. En el siglo XVI, las noticias eran más controladas por un grupo muy pequeño, por la iglesia y por los gobiernos. Entonces, había nomás tres elementos: los gobernados, los gobernantes y las instituciones de iglesia.
y la noticia siempre salía de un grupo de dominio y tardaba mucho tiempo en llegar. Entonces era más controlado. Empezamos nosotros con estas tecnología de mass communication, de comunicación masiva, y eventualmente cualquier persona con un teléfono, con una cámara, puede sacar una foto, puede sacar un video, lo puede poner en YouTube y puede hacer noticia. Entonces la noticia se empieza a viralizar y se empieza a difundir, y bueno, viene el efecto de la noticia falsa, cómo se genera, cómo se propaga, cómo se hacen esas cámaras de eco, cámaras de resonancia para que los mensajes se polaricen, tengamos el problema de la polarización de la sociedad, también lo que conocemos como los golpes de estado digitales, cuando queremos o cuando las organizaciones quieren promover un pensamiento y opacar lo opuesto del otro pensamiento a través de la generación de tráfico. Y como te decía, el estudio de neurociencia, el estudio de psicología social, el que hizo nuestra compañera Catarina, era sumamente interesante porque una de las justificaciones y de lo que ella comprobaba es que aparte de que las redes sociales son una adicción, bueno, también generan una percepción de la realidad. Esa percepción puede ser una percepción manipulada. Entonces, nosotros los seres humanos siempre respondemos a nuestro comportamiento en base a esa percepción. Si yo me percibo en una situación de peligro, en una situación de estrés, pues mi respuesta va a ser con mi sistema simpático y va a ser un poco agresiva, voy a tener más cortisol. Entonces, eso explica, como bien ella lo dijo, cómo nuestro comportamiento individual se va a perder en el comportamiento colectivo y cómo en el comportamiento colectivo puede haber estímulos neuronales que te cambien la manera como ves, la manera que piensas y la manera en la que observas para que tu pensamiento te cree una percepción falsa. Al tú tener esa percepción falsa vas a tener un comportamiento totalmente diferente. Tu comportamiento individual como persona en tu casa o en el bar o en el restaurante es completamente diferente a tu comportamiento digital. Cuando tú estás en una red, cuando estás platicando, eres de alguna manera más transparente en una red porque como que de alguna u otra manera no sabes cuánta gente te está viendo, no tienes, pones una foto. Antes de la tecnología, como bien lo recordarás, teníamos fotos, las compartíamos solamente con la gente que llegaba a nuestra casa y que teníamos confianza, le sacábamos el álbum de fotos y se las mostrábamos. Pero ahora lo que hacemos es ponemos una foto en una red social y esa foto pues se va a miles de personas. Entonces tenemos un comportamiento digital que es diferente al comportamiento individual y eventualmente cuando ya formamos parte de las masas digitales, pues nuestro comportamiento individual ya se pierde, es decir, ya las masas nos absorben y ya hacemos el wisdom del crowd o el stupidity del crowd. Entonces, todo eso va cambiando. Por eso en el Departamento de Defensa se consideran las redes sociales como las plataformas que pueden ser utilizadas para desinformación, para manipulación y para actos de subversivos o de subversión o de insurgencia. Entonces, el gran problema que tenemos, bueno, lo vimos en el 2016, como algunos países, algunos regímenes, adversarios de Estados Unidos, adversarios de Estados Unidos, pues que sí tienen intervención en la sociedad, en las redes sociales, para tratar de modificar esa percepción, para que cuando la gente tenga el proceso de la toma de decisión, pues lo haga de una manera una manera influenciada. Entonces, definitivamente. Es un problema serio, es un problema muy fuerte. México, tenemos el problema que no tenemos un marco jurídico, no tenemos una Agencia Nacional de Ciberseguridad. También yo veo que las universidades en México necesitan tener programas donde promuevan lo que es la ciberseguridad, estas nuevas tecnologías avanzadas, porque algo en México que estamos viendo es que no hay soberanía de la información, no hay soberanía de los datos y no hay soberanía tecnológica. Entonces, ¿qué pasa cuando tú en un proceso electoral democrático dependes de una plataforma como Twitter y como Facebook? Pues literal, ellos pueden escoger quién va a ser el presidente. O sea, si le dan toda la
los medios a una persona y opacan a la otra, pues el otro no va a tener opción de tener un despegue. Ahorita ya, además ya en el tiempo de COVID, ya las elecciones, las campañas electorales ya van a ser virtuales. Por eso tú y yo estamos a una distancia de a lo menos 2,000 kilómetros y estamos interactuando. Entonces las nuevas campañas electorales van a ser digitales, van a estar influenciadas con propaganda automatizada, van a estar utilizadas con noticias falsas, porque si no las usas tú, las va a utilizar tu adversario. Entonces esto se va a poner sumamente complicado. Pero me gustaría a mí decirte un ejercicio que siempre por la mayoría de las ocasiones trabaja y trabaja muy bien, acerca de cómo es la influencia en las redes sociales. Imagínate ahorita que tu audiencia, donde quiera que esté en México, en Latinoamérica, le presentamos un plato blanco y le ponemos unos pedazos de piña. Esos pedazos de piña ya están cortados, ya están listos para ingerir y les damos un tenedor. Cuando yo te estoy describiendo una piña, ya los gajos de la piña en un plato con un tenedor para que los ingieras, lo más probable es que estés ya produciendo un poquito más de saliva en tu boca, como decimos en México, se te hace agua a la boca. Claro. Entonces, lo que está pasando ahí es a través del ciberespacio, porque quedemos en un común acuerdo que yo estoy en el Internet y tú estás en el Internet, estoy dando un mensaje. Ese mensaje tú lo estás visualizando en tu parte occipital del cerebro. Cuando tú visualizas la piña dulce, la piña miel, automáticamente tu cerebro hace un detonador en tus glándulas salivales y empiezas a producir más saliva. Entonces, ahí es un efecto de cómo un mensaje que va dirigido, un neuromensaje a la parte neuronal, te produce un efecto fisiológico, un efecto ya real, tomando en consideración que lo que te estoy diciendo es del ciberespacio. Así como existen detonadores estimuladores para diferentes partes de la mente humana, puede ser para el sistema límbico, para la amígdala, puede ser para el sistema occipital, etcétera, etcétera. Voy a modificar tu comportamiento y voy a modificar tu expresión fisiológica, como el de la saliva. A ese proceso, desde el punto de vista de inteligencia artificial, se le conoce como hackeando la mente humana. Porque si yo te hubiera dicho, a ver, Vicente, produce más saliva, pues no la vas a producir, ¿verdad? Pero si yo te describo eso de la piña, de los gajos de la piña, pues ya tu reacción fisiológica va a ser de producir la piña. Entonces, estoy manipulando de cierta manera tu mente, tus neuronas, tu parte de sinapsis, tu parte occipital del cerebro para que haga ese efecto fisiológico. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy sencillo, pero imagínate qué otras cosas se pueden producir en las redes sociales a través de esa tecnología, a través de esos algoritmos. Digo, aquí hay una línea entre lo que es ético, lo que es moral y cosas de esas, pero recordemos que de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a los artículos penales, a las normas jurídicas de México, decimos en el artículo 7º del Código Penal Federal que en México el delito es la acción u omisión que sanciona la ley penal. Es decir, que si la acción u omisión que yo hago no está tipificada como un delito, pues no es un delito. A lo mejor es un acto no moral, es un acto no ético, pero no hay una ley que va a sancionar esa penalidad. Entonces, eso nos da una ventana de preguntas, de preguntas y decir, bueno, ¿qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer y hasta qué momento es ético, es no ético? Pero ya ahorita cuando tienes el problema de la manipulación, de la polarización, pues ya se viraliza, es la nueva carrera armamentista, las armas cibernéticas, que son mucho más efectivas que las armas físicas. El riesgo mayor que una persona puede tener no es el físico, es el cibernético. Por ejemplo, si a ti te roban tu teléfono, yo quisiera pensar que lo que te preocupa es la información que tienes en tu teléfono. Tu teléfono puedes ir y reemplazarlo con otro teléfono, pero imagínate cuando te quitan tu teléfono con tu clave,
ya tienen acceso a tus Ubers, a dónde vives, con quién te comunicas, cuáles son tus correos electrónicos, cuáles son tus cuentas de banco, si ya eres un objetivo de secuestro o no de secuestro. La información es poder. Es más, Napoleón decía que en una guerra el 90% es información. Entonces, en esta era digital y tecnológica, es el nuevo oro, los datos, la información. Y eso te sirve para la manipulación en los estados y los países democráticos. Me encantaría que nos acompañaras más seguido, mi querido Israel Reyes, porque siempre es un deleite escuchar toda esta información que nos pone sobre la mesa como la piña. Y bueno, pues que cada quien se sirva y que cada quien se ocupe de lo que nos corresponde a todos. Mi querido Israel Reyes, ¿cómo te busca la gente? ¿Dónde te lee? ¿Dónde te encuentra para que esté al pendiente de lo que les propones? Sí, mira, me pueden seguir en mis redes sociales, en Twitter, en @IsraelGReyes. Ahí es donde me pueden seguir. Continuamente estoy compartiendo algunos documentos informativos como para compartir el conocimiento. Pero me quiero despedir de tu audiencia con un consejo. El consejo es muy, muy flat, muy plano, pero muy importante. Que cuando ustedes estén en las redes sociales, el contenido que ustedes vean, no siempre piensen que ese contenido es real, que siempre hay que utilizar el libre albedrío, la conciencia, la parte cognitiva y no la parte emocional, para saber qué sí es real y qué no es real. Por ejemplo, ahorita el problema que tenemos en Iztapalapa, donde vimos algunas imágenes donde estaban linchando a gente, donde la gente ya pierde la vida, es porque se viralizan comentarios acerca de una persona y eventualmente esas personas empiezan a tomar decisiones ya en masa, en parte colectiva. Y yo creo que esto puede hasta en cierto momento llegar a romper la sociedad, los valores de la sociedad. Entonces yo sí quisiera invitar a toda tu audiencia que cuando vean el contenido en el internet, que siempre pongan un stop, lo piensen antes de compartirlo, y cuando es algo negativo, destructivo, que mejor lo piensen, porque a veces los daños son reales, como lo que está pasando ahorita en Iztapalapa, esos linchamientos de las personas que empezaron en redes sociales. Entonces hay que tener cuidado. Es un mundo ya de más riesgos, de más peligros, que debemos de ser más inteligentes en nuestras tomas de decisiones, tratar de ser más cognitivos y menos emocionales. Buen punto, Israel Reyes. Te agradezco mucho que compartas con la audiencia de Sin Censura y te esperamos pronto aquí porque se viene precisamente un proceso electoral, no solamente en Estados Unidos, sino en México, y creo que tus conocimientos, tu experiencia nos ayudarán mucho para hacer y presentar una mejor cobertura a nuestra gente. Te mando un abrazo, Israel. Gracias, Vicente. Pues yo me voy con la piña, porque sí se me hizo agua a la boca. Hasta luego. Acá también. Mi querido Israel, muchas gracias.